Bienvenidos a esta celebración, a esta bendición tan grande de parte del Señor. Quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado La solución viene de arriba. El mundo en el cual nosotros nos encontramos es un mundo que está convulsionando en su propia sangre, en su propia perversidad. Si usted se da cuenta, tanta violencia, tanta perversidad que hay, y lo pudimos ver el día de ayer. Ya no hay decoro alguno. Desde las autoridades hacia abajo han permitido que los valores y los principios de la sociedad, los valores y los principios que le daban antes a la sociedad mexicana, algo extraordinario, hoy nos hemos dejado o se han dejado contaminar, y gracias a Dios hay antorchas que alumbran en medio de las tinieblas, pero nadie puede negar que el mundo está convulsionando, que el mundo tiene grandes problemas y está destruyendo las familias. ¿Cómo puede usted imaginarse que un hombre de casi 80 años destruya la vida de una joven de 21 años matándola en público? ¿Cómo se lo puede usted imaginar? ¿Cómo se puede usted imaginar a un hombre que secuestra a una persona y con tal de robarle al familiar el recurso, le manda el dedo, le hace esto, le hace el otro, lo graban, el martirio? ¿Cómo puede usted imaginarse que un padre pueda violar a su propia hija, a su propio hijo? ¿Cómo puede usted imaginar que alguien que decidió unir su vida con una persona por amor, de pronto termina destruyéndola en pedazos? O sea, ¿cómo lo puede usted imaginar? Por más que nosotros pudiéramos decir que el mundo está bien, el mundo no está bien. ¿Cómo podemos imaginar a aquellos hombres que matan a 10 personas y luego los cuelgan en un poste, exhibiendo, en un puente de nivel, exhibiéndolos públicamente, aterrorizando a los que no tienen culpa? O sea, ¿cómo lo puede usted imaginar que una nación entre sobre otra nación a destruirlos, a devastarlos? Es el mundo convulsionando. Los valores y los principios se han perdido. Por eso el tema de hoy, la solución viene de arriba. Oremos. Padre, gracias te damos. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Y pedimos en esta preciosa y gloriosa mañana que tu palabra llegue al corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. No solo de los que estamos en este lugar, sino también de aquellos que nos ven en las plataformas y aquellos que nos verán posteriormente. Ruego, Padre, que la palabra tuya sea como clavo sin cabeza, que penetre a lo más profundo del corazón y retumbe día a día en la mente y en el corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, la solución viene de arriba. Y quiero hablar de 3 puntos elementales. Sobre estos quiero correr. El texto clave es Juan 3:16. Todos nos los conocemos, ¿verdad? Aquí hay 3 puntos que quiero desmenuzar. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El primer punto que quiero hablarles es acerca del amor de Dios por la humanidad. El segundo punto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El segundo punto que quiero hablar con ustedes tiene que ver con el regalo de Dios para rescatar a la humanidad. Es Jesucristo.
Y Él vino a hacer 5 cosas elementales. La primera, hacernos justos delante de Dios. La segunda, destruir aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La tercera, condenar el pecado en la carne de Jesucristo. La cuarta, salvarnos precisamente de esa condenación. Y la quinta, salvarnos. Y en tercer lugar, quiero hablarles acerca del designio de Dios. El designio de Dios es que el mundo no se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. El designio de Dios no es solamente que el mundo no se pierda, sino darles vida eterna, porque la vida no termina cuando morimos. Sobre estos 3 puntos elementales quiero hablarles. Leía yo acerca de Juan 3:16, lo que decía Martín Lutero. Él decía que Juan 3:16 es el evangelio en miniatura. Otros escritores dicen que Juan 3:16 es el mismo corazón del evangelio, porque en ello encontramos la expresión de Dios. Así es que entremos en materia. Hablemos acerca del amor de Dios para la humanidad. Juan 3:16, como leíamos la primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mis queridos hermanos, todo inicia precisamente por la necesidad que había en el corazón del hombre, la cual activó el amor de Dios y se consumó con el sacrificio de Cristo por amor a la humanidad. Esa es la realidad. Cuando Dios creó al hombre, Dios no lo creó para que el hombre se perdiera. Cuando Dios creó al hombre era porque Dios quería, así como tenía la raza angelical, quería tener la raza humana para que le adorara, para que le exaltara. Eran tan puros que podían andar sin ropa y no había malicia, no había maldad. Hasta que Satanás se introdujo con su engaño y con su mentira. Y viene la desobediencia, y a partir de que viene la desobediencia, vienen las consecuencias. Y lo que hoy vivimos en este mundo es parte de las consecuencias del mundo sin Dios. Porque cuando el hombre viene a Cristo y hay una verdadera conversión, el que era ladrón deja de ser ladrón. El que era un delincuente deja de ser delincuente. El que era un borracho deja de ser borracho. El que era un drogadicto deja de ser drogadicto. El que era infiel deja de ser infiel. Cuando hay una realidad de una conversión genuina. Y a eso es lo que invito a cada uno de nosotros que conocemos del Señor, y a aquellos que no conocen del Señor. Les invito a hacer un cambio genuino. En Romanos capítulo 5, en la versión TLA, dice: cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, porque esa es la realidad, no podíamos salvarnos. Dice: Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Dios determina salvar al mundo de su pecado y de su maldad, porque el plan y el propósito de Dios no es que el mundo se pierda. El plan de Dios no es que el mundo se encuentre como se encuentra ahora. Nunca fue el plan de Dios, pero sí el plan de Satanás. Esto que acabamos de leer es una obra de bondad de parte de Dios, una obra de misericordia y de amor por la humanidad. Porque volvamos a leer el versículo, dice: cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo
Murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Mis queridos hermanos, la realidad es esta. Yo podría morir por ti y no podría salvarte, porque yo nací con una naturaleza de pecado. Aún el Papa podría haber muerto por la humanidad y no salvar a nadie, porque él nace con una naturaleza de pecado. Él necesita ser salvo, como tú y como yo. Por más santo que pudiera ser el hombre, podría haber muerto por ti, pero tenía la naturaleza de pecado. Y pastor, entonces, ¿por qué Cristo sí? La diferencia está en que tú y yo fuimos engendrados por un esperma que ya traía la herencia de pecado, la naturaleza de pecado. Y Jesús no fue engendrado por esperma humano, sino por la presencia del Espíritu de Dios en el óvulo de María. Y el ser que nace del vientre de María es un ser santo, puro, para salvar a la humanidad. Esa es la gran diferencia. De ahí en fuera, toda la raza humana, por más santos que nosotros los tildemos, traen una condenación de pecado y no pueden salvar a la humanidad. Podemos ser un instrumento en las manos de Dios para poder invitar a aquel que no conoce de Cristo, para que conozca de Cristo, pero no salvar a la humanidad. El que salva a la humanidad es Cristo. Segunda de Corintios 5 verso 19 dice: porque Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Allí estaba Dios, porque es el autor, por su amor, el autor de la salvación de la raza humana, cuando el hombre voltea a ver el sacrificio de Cristo. Porque Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Porque si le hubiera tomado en cuenta a los hombres sus pecados, pues no podríamos ser salvos. No miró la condición del hombre para ver si podía ser salvo. Miró la condición del hombre y se compadeció de nosotros. Y decidió enviar a su Hijo para salvarnos, no tomando en cuenta nuestra condición de pecado. Y dice: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, te encargó a ti y me encargó a mí que fuésemos el enlace para hablarle al mundo del amor de Cristo. Por eso la iglesia no tiene la misión de andar sacando hermanos de otras congregaciones. Es inevitable de que alguien venga de otra congregación y sienta que este es el lugar y se quede. Pero no es nuestra misión andar buscando cristianos. Nuestra misión es ir por el mundo que se pierde, por el mundo que no conoce de Cristo. Es ahí donde la iglesia tiene que reunirse y unirse para llegar al mundo que no conoce de Cristo. El punto número 2, el regalo de Dios para rescatar a la humanidad. El regalo de Dios para rescatar a la humanidad es Cristo. Mire, volvamos a San Juan 3:16. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio lo mejor que tenía. Entregó a Jesucristo como un regalo a la humanidad. Y debemos cada uno de nosotros sentirnos privilegiados por ese regalo enorme. Nos dio ese regalo para 5 cosas, les decía al inicio. Primero, para hacernos justos delante de Dios. Porque en la condición en que tú y yo estábamos, era una condición de pecado. Una naturaleza de pecado que nos separaba de Dios.
Dice Romanos 4:25 en la Nueva Traducción Viviente: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Él fue entregado a la muerte por causa de tu pecado, por causa de mi pecado, por causa de la naturaleza de pecado que lleva al hombre a vivir como vive hoy, separado de Dios, que no quieren saber nada de Dios y se volcan en su pecado y en su maldad. Y no solo lo hacen, sino que se regocijan de hacerlo. Y no podemos cerrar nuestros ojos ante la realidad y en medio de este mundo de tinieblas que han destruido los valores familiares, los valores matrimoniales, el origen de Dios. En medio de ese mundo estás tú y estoy yo como gran lumbrera. Volvamos a leer este verso. Dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Esa es la realidad. Es su sangre. Él nos ve a través de su sangre y nos ve justos a través de la sangre de Jesucristo. Jesucristo vino primero para hacernos justos a los ojos de Dios. Segundo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo. El diablo tiene autoridad sobre los hombres que no conocen de Cristo y los lleva a cometer atrocidades, los lleva a cometer cada barbaridad, cada abominación detestable que usted lo ve ahora y dice: no puede ser posible. Hebreos capítulo 2 verso 14 dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo. En el momento en que el hombre viene a Cristo Jesús, el hombre es librado del poder y de la autoridad que el diablo tenía sobre él. Dice Colosenses capítulo 2 versos 14 y 15: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, exhibió públicamente a los principados y potestades, a los gobernadores de las tinieblas, triunfando sobre ellos. Esto es lo que Cristo Jesús vino a hacer: a quitarle la autoridad a aquel que tenía la autoridad. Y por eso, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él y nos refugiamos en Él, nuestra vida es diferente. Debe ser diferente cuando hay una conversión genuina. El diablo no tiene autoridad sobre tu vida cuando tú le entregas tu vida a Cristo. El diablo no tiene autoridad sobre tus hijos cuando tú te aseguras que tus hijos caminan en el temor de Dios. Cristo vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. El regalo de Dios vino, dije, para 5 cosas. Primero, para hacernos justos delante de Dios. Segundo, destruir al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Y tercero, para condenar el pecado en la carne. Romanos 8 verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne.
¿No es lo que dice Romanos 5:12? Por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Dice que el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y por cuanto todos pecaron, entonces la muerte pasó a todos los hombres. Ese pecado nos separa de Dios, separa a la humanidad de Dios, y por eso es que el mundo separado de Dios hace lo que hace. No teme. No teme y hacen atrocidades. Y nos sorprendemos, nos asustamos. Dije, el regalo de Dios es su Hijo. Y vino primero para justificarnos delante de Dios. Segundo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Tercero, para condenar al pecado en la carne. Y cuarto, para librarnos de esa condenación, de la condenación eterna. ¿Sabes que si el mundo muere, si tú murieras sin Cristo, solo hay dos lugares? Dice Romanos capítulo 12 verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y cuando habla hay muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, están hablando de los que están muertos, porque dice resucitarán. Unos para vida eterna, que es un lugar, y otros para condenación, para confusión eterna, es el otro lugar. Si tú mueres en Cristo, eres libre de esa condenación, porque nosotros nacemos y nacemos con esa condenación. Y a eso vino Cristo. Ese es lo que vino a hacer el regalo de Dios: librarnos de tal condenación. Dice Juan 3:18: el que en él cree no es condenado. Juan 3:18 está ahí en pantalla. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? O sea, no tienes nada que hacer. El hombre ya nace con una naturaleza de pecado. El que en él cree no es condenado. Para que no sea yo condenado, es creer en él. Y luego reafirma y dice: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ya nació con una naturaleza de pecado que lo condena a la muerte eterna, a una condenación, a una eternidad sin Cristo. Y se trata de que si tú nunca le has entregado tu corazón a Cristo, hoy garantices reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Dije, el regalo de Dios vino primero a hacernos justos delante de Dios, porque no lo éramos. El pecado nos condenaba. Segundo, a quitarle, sí, ese poder que Satanás, sí, a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, a Satanás. Tercero, a condenar el pecado en la carne. Cuarto, para librarnos de la condenación eterna. Y cinco, para salvar a la humanidad. A eso vino Cristo. Ahí mismo, en el capítulo 3, en el verso 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la realidad, mis queridos hermanos. Así es que ahora entramos al tercer punto: el designio de Dios para salvar a la humanidad. Es decir,
el plan que Dios tuvo con el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el plan que Dios tuvo con el sacrificio de Cristo? Desde el inicio, muy aparte de lo que Cristo hace, Dios tenía un plan trazado y eran dos cosas. La primera es que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese es el plan. Sino que todos procedan al arrepentimiento. El mundo nace y nace bajo pecado. Volvamos a Juan 3:16. Dice, porque para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Creer es más que una reflexión intelectual de que Jesucristo es Dios. Significa depositar nuestra confianza en Él, que es el único que te puede salvar y que me puede salvar. Él es el único. Creer es confiar en su palabra y depender de Él para cambiar. Si tú crees en la palabra, hará un cambio extraordinario. Mira, yo quiero que reflexionemos sobre Mateo capítulo 9, del verso 9 en adelante. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Ahí está en la pantalla. Vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. No era cualquier persona, era un cobrador de impuestos. Y sabían ustedes que los cobradores de impuestos, que son los publicanos, eran los más odiados en ese entonces. Puedes imaginarte que Jesús pasa por donde está Mateo cobrando los impuestos y le dice, sígueme. Y Mateo cerró la oficina y siguió a Jesús. Y luego le dice, vete a mi casa. Mire la escena. Vamos a leerlo desde el verso 9 nuevamente. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores, o sea, ¿a quiénes invitó? A los publicanos. ¿Quién era él? Un cobrador de impuestos. ¿A quién invitó? A puros cobradores de impuestos. Recuerden que los publicanos aquí eran los cobradores de impuestos, eran los odiados. Y quiero que entienda aquí una enseñanza que es importante. Mateo, que era un cobrador de impuestos, invitó a sus colegas, los cobradores de impuestos. ¿A quién vas a invitar tú si eres un contador? Tienes muchos colegas en tu oficina. Pues a contadores y a todos los que trabajan alrededor de tu oficina. Si eres un médico, ¿a quién vas a invitar? A los médicos, a las enfermeras. Si eres un maestro, ¿a quién vas a invitar? A los maestros. Estudiantes. Esta es una enseñanza que debe llevarnos a nosotros a reflexionar, porque es el mundo que me entiende, conoce mi lenguaje. Y dice nuevamente el verso 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, rasgaron sus vestiduras, no podían comprender. Dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Si son los más odiados, si
son los que tienen secuestrada a la sociedad, cobrándole tantos impuestos. Verso 12. Al oír esto, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Suena lógico, ¿verdad? Por eso lo que les decía hace un momento, el que es salvo, déjelo, es salvo. Si se está congregando, déjelo, no tiene por qué inquietarlo y sacarlo. Vayamos por el perdido, por el que necesita de Cristo. Vayamos sobre ellos, porque el sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos son los que tienen necesidad. Son esos que andan deambulando en el mundo, sin esperanza y sin Dios. Ese que se vuela la cabeza de un balazo. Esos que entran a un bar y destruyen y matan y arman una balacera. Esos que van a la cimbra de su casa y se cuelgan del árbol, que tienen pensamientos de muerte, de decepción. A esos tenemos que ir. Ese mundo que se pierde, al drogadicto, al alcohólico. El sano no tiene necesidad de médico, es el enfermo. Y dijo Jesús, verso 13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, dándoles a entender que todos los que tenían eran cobradores de impuestos. Por eso ellos los odiaban, y esos eran los que necesitaban de Cristo. Necesitamos aislarnos del mundo que no conoce de Cristo. No. Necesitamos estar entre ellos para poderlos salvar. Por eso Jeremías dijo: conviértanse en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Es decir, asciendan a ellos a tu nivel, pero tú no desciendas al nivel de ellos. Esto es, Dios te ha llamado a ser luz, para ahuyentar las tinieblas, para salvar a la humanidad. Pero si nos alejamos de ellos, ¿cuándo los vamos a salvar? Y hay quienes han malinterpretado esto y han dicho: bueno, es que debemos estar con ellos, fumemos, tomemos al lado de ellos. No, Señor. Cuando Jesús estaba en medio de ellos, había arrepentimiento. Había gente que caía arrepentida, gemían porque querían ser cambiados. Y es a lo que tú y yo tenemos que apostarle, mi querido hermano. Tú y yo debemos tener esto en nuestro corazón. El mundo necesita de Dios, y tú tienes la solución. La solución viene de arriba. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quieres entender esto? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Reflexiona lo que se había perdido. Si tú pierdes tu billetera, es tu billetera, y te preguntan: ¿qué buscas? ¿Qué dices tú? Busco mi billetera, porque es mía. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido, lo que se había perdido. Esto es aquello que Dios, en su pensamiento inicial, al crear la raza humana, ¿sí?, deseó. Dios deseó que la raza humana lo adorara, le sirviera. Lo creó con ese propósito. Pero el hombre, por su desobediencia, se alejó de Dios. ¿Y a qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú eres de Él. Tú eres de Él. Tú eres de Él. Tú eres de Él. Sí. Pertenecemos a Él. Sí. Por eso el hombre es el hombre con Cristo o el hombre sin Cristo. Pero son
creados por Dios con un propósito. Es ahí donde luego entendemos segunda de Pedro 3:9, cuando dice: Dios no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Que tu padre, tu madre, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, todos conozcan de Jesús. Y es a donde la iglesia tiene que ir, al mundo que no conoce de Cristo. A tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hijo, a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a tu compañero de escuela. No conocen de Cristo, por eso actúan como actúan. No los juzgues por su maldad, porque ellos solo responden a la naturaleza de pecado. Sino ten misericordia, déjate usar por Dios, déjate ser una mano aliada por Dios para salvar al mundo que se pierde. Si tú viniste hoy por primera vez, es porque alguien se interesó por ti. A ver, levanten su mano los que vinieron por primera vez y nunca le han entregado su vida a Cristo. Levanten su mano y que nunca le han entregado su vida a Cristo. A ver, bien levantadita su mano. Muévala. Sí, bienvenidos. Sí. Y los demás tienen pena. Yo vi varios que levantaron su mano. Sí. Ok. Felicidades. ¿Sí? Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, o si usted le entregó su vida a Cristo y se hubiese alejado, entonces tiene que hacer hoy una reconciliación con Dios, reconociendo el designio de Dios. Mis queridos hermanos, es salvar al mundo, salvar a la humanidad. El designio de Dios para salvar a la humanidad es que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y segundo, es que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y con esto voy a ir terminando. El designio de Dios, perdón, es que todo aquel que en Él cree, primero, no se pierda, y segundo, tenga vida eterna. Pastor, es que yo tengo vida. Si tú tienes vida, como cualquier animal, perdona la expresión y la comparación, porque inhalamos el aire que Dios nos da, que Dios nos regala. Esa es la realidad. Pero tengo vida eterna. Bueno, te voy a explicar. Tienes eternidad, porque Dios le dio eternidad al corazón del hombre. La diferencia es la eternidad. ¿La voy a vivir con Cristo o sin Cristo? ¿Con quién la quieres vivir? Si tú mueres ahora mismo, tienes eternidad. Tu cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado. Sí. La diferencia está a dónde va tu alma. A esperar el juicio final, y luego serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso Juan en la isla de Patmos vio la visión. Dice que se levantaron los muertos, pequeños y grandes. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el que es el libro de la vida. Y luego concluye en el verso 14 y 15. En el verso 15 más bien, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Pero ¿quiénes son esos? Los que fueron resucitados y nunca reconocieron a Cristo. ¿Hay eternidad? Sí hay eternidad. La vida eterna inicia con la salvación.
no la eternidad, la vida eterna es la vida en Cristo. Inicia con la salvación y la salvación se adquiere por gracia, por medio de la fe. Efesios 2 verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino pues son de Dios. O sea, por gracia no necesitas hacer absolutamente nada. Es un regalo de Dios para tu vida. ¿No es eso lo que dice Romanos, creo que es 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él es el que te puede dar la vida eterna. El regalo de Dios, que es la vida eterna, solamente se recibe, no se gana, se recibe. Es decir, verso 9, ahí mismo en el capítulo 2 del verso, el capítulo 2, verso 9 dice, perdón, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Estamos claros? Yo sufriendo y tengo aquí las toallitas. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es lo más maravilloso que yo puedo ver de parte de Dios, porque nos pone a todos en partes iguales, campeón. Aquí no hay que alguien diga: es que yo no puedo ser salvo porque yo no tengo muchos recursos. Es que yo no puedo ser salvo porque yo soy un analfabeto. No, nos pone a todos en piso parejo. No hay estatus social que valga para que tú puedas ser salvo. Solo necesitas creerle a Jesucristo. En el cielo no va a haber ricos, va a haber redimidos. En el cielo no va a haber pobres, va a haber redimidos. Haya sido pobre o rico, haya vivido un estatus social alto o bajo, si usted le entregó su vida a Cristo, eso es suficiente. Eso es lo maravilloso de Dios. Eso es lo maravilloso. La vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo, que se da a toda la creación como garantía de que vivirán para siempre. Vivirán para siempre. Viviremos para siempre. ¿No es eso lo que dice Juan capítulo 10 verso 28? Y yo le doy vida eterna. Dice Jesús, y yo les doy vida eterna. Y lo maravilloso es lo que sigue. Y dice, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En esa vida eterna, en esa vida con Dios, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay enemigo, no hay demonios, ni va a haber pecado. Va a ser una vida eterna en Cristo Jesús, donde la santidad de Dios nos cobijará. Habitaremos la eternidad con Él. Este regalo, mis queridos hermanos, cobra valor, porque el hombre en su estado natural está destituido de la gloria de Dios. Por eso cobra valor. Estoy terminando. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia
es su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es esa fe que tú tienes en Cristo la que hace que la mano de Dios se mueva y su sangre te cubra y te libre, te selle como hijo de Dios. Volvamos a leer el verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿Entiende esa parte? Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis queridos hermanos, cuántas cosas no hicimos, cuántas cosas no pensamos. Y aún como cristianos a veces nos sorprenden cuando tenemos pensamientos que dices tú, nada que ver con la santidad de Dios. Y nos asustamos. ¿Cómo yo, siendo un cristiano, puedo tener estos pensamientos? La diferencia es que cuando vienen, estás consciente de que esto no agrada a Dios y resistes, reprendes, rechazas y te retiras. Esa es la diferencia con aquel que no conoce de Cristo. Aquel que no conoce de Cristo lo piensa, lo medita y lo ejecuta. Pero usted que conoce a Cristo se para en la posición de hijo de Dios y dice, yo no quiero desagradar a Dios, y toma la autoridad. Mis queridos hermanos, solo el que rehúsa, aquí esto, ya terminó. Solo el que rehúsa creer se encierra en su condenación y muere en su pecado. ¿Escuchó bien eso? Solo el que rehúsa creer. Termino. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué necesito para ser salvo? Creer. Yo quiero que te pongas de pie. Fíjate bien. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es el pecado. Es esa naturaleza de pecado la que nos separa de Dios. Así es que la decisión está en tus manos. Un muchacho que quería aventajarle a su maestro, evidenciarlo delante de todos los alumnos de que él era mejor que el maestro. Tenía un pollo en su mano y le dijo, maestro, se puso de pie. ¿El pollo está vivo o está muerto? Y el maestro le dijo, hijo, si te digo que está muerto, tú lo moverás y harás que el pollo se mueva y decir que está vivo. Si te digo que está muerto, lo apretarás fuertemente con tus manos y lo matarás para demostrarme que está muerto. El pollo está en tus manos, tú decides, le dijo, si está vivo o está muerto.
Así es que hoy la solución está en tus manos, tú decides. El amor de Dios ahí está. Jesús es el regalo de Dios y vino a hacernos justos delante de Dios. Él vino a rescatarnos de aquel que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Él vino a condenar el pecado en la carne. Él vino a librarnos de la condenación eterna. Él vino a salvarnos. Porque el designio de Dios era que el mundo no se pierda, sino que el mundo tenga vida eterna. La decisión está en tus manos.